de si vale la psicología cristiana, si existe la psicología cristiana. Para empezar, la psicología es una ciencia inexacta que comenzó tal vez en el siglo pasado. No es algo que a través de la historia de la redención la Iglesia fue expuesta a la psicología. Es algo que él usó un nombre en particular. Freud y Rogers y todos esos son caracteres, individuos, tíos del siglo pasado. A menudo mi pregunta surge, ¿qué hubiera hecho Pablo si no hubiera tenido entrenamiento en psicología, como hoy se pretende que un pastor debe ser entrenado en psicología para realmente poder aconsejar, especialmente si es psicología cristiana? Mi pregunta es, ¿qué es eso? Porque es una mezcla de dos términos que no se... Psicología y cristianismo no creo que son compatibles. La pregunta fue que si existe la psicología cristiana. Bueno, yo me atrevo a decir que no. Definitivamente no existe. Amén. No, ilustrando lo que dijo Henry, cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, su última epístola, ya por lo que vemos en Hechos 17, él obviamente estaba versado, conocía la filosofía griega, conocía a los poetas, porque cuando está ahí en el Areópago en Atenas cita ahí a dos, por lo menos. Él conocía ya en la época de Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, ya había pasado la época dorada de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que para nosotros sería, digamos, esos habrían sido sus psicólogos, sus expertos en filosofías e ideologías de conducta humana de ese entonces. Sin embargo, le dice claramente a Timoteo, 2 de Timoteo 3:15 hasta el final del 4, que la palabra de Dios es suficiente para salvar, lo acabamos de citar, es suficiente para hacerte sabio para la salvación, y luego toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, y después para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No incluyó, no le dije, por cierto, Timoteo, ahí sazónalo con un poquito de Aristóteles, o métele ahí a Platón, ¿te acuerdas ahí los cursitos que te di? La psicología redefine el pecado. La Biblia, por ejemplo, habla de que si tienes un hábito de emborracharte, eres esclavo al pecado, hablando, por ejemplo, en particular de un no regenerado, y la psicología lo llama, está enfermito, es un alcohólico. Este es mitómano, está enfermo porque miente y miente. No, no está enfermo, está en un hábito de mentir, lo cual es un pecado, y hasta que no lo vea como pecado, no se va a arrepentir, como lo dijo Sugel. Y solo el Evangelio libera de la esclavitud al pecado, es el único medio que Dios usa para transformar a la persona, hacerlo nacer de nuevo, mientras que las ideas psicológicas meramente cambian la conducta externa, pero no transforman el alma, no dan vida. Solo Dios a través de su palabra produce nuevas criaturas. Aunque encima de eso podríamos hacer una evaluación, y hasta a lo mejor Sugel en un minuto aquí nos dice qué está mal con la psicología. Bueno, es que la psicología, tal como nosotros la conocemos en el día de hoy, es absolutamente opuesta al Evangelio. Los psicólogos tratan de resolver el problema que el hombre tiene, pero es que el diagnóstico que dan es errado, porque generalmente le dicen a la persona una de tres cosas: o tu problema tiene que ver con tu pasado, o tu problema tiene que ver con tu circunstancia, o tu problema tiene que ver con tus genes. En otras palabras, tú no eres responsable. Lo primero que hace el Evangelio es hacerte responsable a ti, para que tú seas convicto de pecado y busques en Cristo el perdón y la salvación. Entonces el enfoque de la psicología parte desde un punto de vista completamente opuesto al Evangelio. El apóstol Pedro dice, y todos nosotros tenemos un bagaje que traemos al Evangelio por causa de nuestro pasado, eso es real. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces yo no puedo decir, bueno, la razón por la que yo no amo a mi esposa como debiera amarla es porque mi papá era un abusador, que por cierto no lo era, pero estoy haciendo un ejemplo. Y entonces yo vi eso en mi casa. Pedro me diría, mi hijo, tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ahora tú tienes el Espíritu Santo si eres creyente y puedes amarla a ella aunque tú no viste ese patrón en tu casa. Entonces hay un problema aquí cuando alguien quiere casar la psicología con el evangelio y entonces tomar lo mejor de los dos mundos. Es que son dos mundos que están en dos planetas diferentes. Viviendo como entre los espacios de las diferentes preguntas, parece que algunos ven la psicología como algo extra bíblica, como la matemática, la medicina, sin entender de que, o sea, la matemática está tratando con temas que a lo mejor la Biblia no trata de manera específica, mientras que la psicología está tratando de contestar la misma pregunta, pero con una respuesta muy diferente. Por eso está atacando la suficiencia de las Escrituras, diciendo, necesitas la Biblia y algo más. Ahora, perdón, por si acaso hay algún psicólogo aquí. Yo creo que la psicología puede tener lugar en el sentido, por ejemplo, hay test que te ayudan a determinar cuál es tu vocación, porque toman en cuenta ya patrones que te ayudan a ver cosas de ese tipo, pero no a lidiar con los problemas del alma. Son dos cosas diferentes. Sí, como anécdota de lo que mencionas de quitar la culpa de la gente. Tuve el gusto de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles por 5 años y entonces trabajaba de cerca con muchos psicólogos, obviamente ahí. Y cómo me daba tristeza de que, o sea, hay una persona que siente culpable por su pecado, está enfrentando la muerte y su conciencia le está picando y el psicólogo va allí y le enseña a calmar, a callar su conciencia, pero sin Cristo. Eso es condenar a la gente porque el único mensaje que salva es el Evangelio. Cuando hablamos de psicología, es la realidad de que muchos de los principios enseñados durante una profesión de psicología son contrarios a la palabra de Dios. Muchas de las cosas en psicología se ven como problemas puramente conductuales o genéticas, cuando a la luz de la palabra de Dios muchas de esas cosas son simplemente actitudes pecaminosas desarrolladas y hábitos pecaminosos desarrollados a lo largo de la vida. Pueden combinarse, mezclarse, unirse, integrarse la psicología y la fe. Realmente estamos hablando de dos cosmovisiones totalmente diferentes. La fe cristiana, el centro es Cristo, la solución está en la palabra, las dificultades son debidas a nuestras decisiones en la vida, al pecado, ya sea el pecado original, ya sea el pecado propio, ya sea el pecado de otros cometido contra mí, pero al final es apuntar a Cristo y ver la vida como Dios la ve. Desde la psicología, no estamos hablando de psiquiatría, que podríamos hablar aquí del tema de la medicina y de los asuntos orgánicos. La psicología, cuando hablamos de psicología, entendemos las psicoterapias, o sea, las filosofías humanistas de ayuda para las cosas de esta vida. Estamos entonces hablando de la palabra de Dios inmutable, preciosa, perfecta y las filosofías del mundo. Y plantearse el integrar, lo que nos preguntamos es ¿quién necesita aquí a quién? Si la conclusión fuera vamos a enseñar la Biblia en las facultades de psicología, fantástico, perfecto. Pero el problema es que al intentar integrar es exactamente lo contrario que sucede, que se enseña psicología en las iglesias, en los seminarios, en las instituciones bíblicas. Así que integrar, no, de ninguna manera. Es intentar integrar la preciosa palabra de Dios, que es infalible, con filosofías humanas, donde el centro es el hombre, se busca el bienestar, la culpa está siempre fuera y los recursos siempre son interiores, humanos. La solución, la respuesta está dentro. La Iglesia cristiana tiene que seguir caminando como ha hecho durante 2000 años de cristianismo. Igual como aconsejamos en la Edad Media y en el tiempo de la Reforma y los puritanos ingleses que se llamaban los médicos del alma, con la suficiente palabra de Dios que responde a las inquietudes de nuestro corazón. Muchos han preguntado acerca de la psicología
y la consejería bíblica. Muchos dicen que la Biblia es suficiente para muchos casos, pero necesitamos la ayuda de un psicólogo. ¿Ustedes creen que la Biblia es suficiente? Anoche el pastor John MacArthur citaba a los puritanos y es interesante ver cómo los puritanos eran doctores del alma. Hasta el siglo XIX los pastores se encargaban de la consejería y trataban con aquellas cosas que ahora muchas veces las tratan los psicólogos después que nació la psicología en el siglo XIX. Pero uno lee, por ejemplo, un libro como el libro de Richard Baxter de consejería, ahora se me fue el título de la mente, pero es un libro de este tamaño donde Richard Baxter trata casi todos los casos de consejería que a uno se le pueda imaginar. Y él tiene principios bíblicos para tratar con estas cosas. Los puritanos tenían esa conciencia o trataban el tema de la depresión, mucho, de la melancolía, de la depresión espiritual. Entonces, los pastores hacían esa labor hasta el siglo XIX. Lamentablemente, con el surgimiento de la psicología en el siglo XIX, muchos pastores comenzaron a claudicar y a dejar de tratar esas cosas en la iglesia y enviar esos casos al psicólogo. Ahora bien, hay problemas que son orgánicos y entonces tenemos que determinar si el problema que una persona está manifestando es orgánico y en ese caso debe ser enviado a un médico. El médico puede ser un neurólogo o pudiera ser un psiquiatra. El psiquiatra es un médico, no como el psicólogo no es un médico. El psiquiatra tiene que estudiar medicina primero. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una diferencia entre tratar una enfermedad orgánica de tratar un problema del alma. Nosotros le ponemos etiquetas psicológicas a cosas a las que la Biblia ya le pone una etiqueta. Por ejemplo, le llamamos adicción a lo que la Biblia le llama idolatría. Entonces, tenemos que saber lidiar con la idolatría del corazón como la Biblia trata con la idolatría, con ese pecado. Ahora, al mismo tiempo, hay personas que estudian patrones de conducta para hacer test de cosas que deben estudiar. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo necesito un test vocacional y hay psicólogos que elaboran esos test para ver si tú das más para estudiar ingeniería que para estudiar arquitectura o para estudiar derecho, o se usa la psicología también a nivel industrial o laboral. O sea, hay una serie de elementos en los que tal vez pudiera utilizarse la psicología, pero en lo que tiene que ver con el alma humana, la palabra de Dios es suficiente porque nadie conoce el alma humana mejor que Dios. Básicamente, los tres hombres que han influenciado la iglesia más como psicólogos son Freud, que era aborrecedor del cristianismo, Rogers, que era aborrecedor del cristianismo, y Skinner, que era aborrecedor del cristianismo. ¿No es interesante que en el día de hoy tenemos que tener psicología en la iglesia? Cuando la psicología proviene de tres hombres que públicamente declararon guerra contra el cristianismo. Pero ahora nosotros decimos, no, mira, toda verdad es verdad de Dios. Entonces tenemos que usar la verdad de las Escrituras y la verdad de los psicólogos. ¿No es cierto? Es lo que dicen. Pero hay varios problemas. Primeramente, estás diciendo que la Biblia no es suficiente. Es lo que estás diciendo. Cuando uses toda tu psicología, estás diciendo que el hombre contemporáneo es demasiado complejo y nosotros no podemos curar sus problemas con la Biblia. Es lo que estás diciendo. Cuando la psicología entra, es exactamente lo que estás diciendo. Segundo, vas a usar la verdad de los psicólogos. Pero hay un problema. En el estudio de la lógica hay una regla que se llama la ley de no contradicción. Soy psicólogo. Tengo Freud, Rogers y Skinner. Tengo todos los libros de Freud, todos los libros de Rogers, todos los libros de Skinner. Entonces,
Voy a decir que soy psicólogo cristiano. Tal cosa no existe, pero vamos a usar esa palabra. Tú vienes a mí. Ahora, mi trabajo es darte la verdad. ¿Cuál de las cuatro fuentes voy a usar? Freud dijo que básicamente la enseñanza de Freud dice que Rogers y Skinner son idiotas. Sí, Freud está totalmente en desacuerdo con Rogers y Skinner. Rogers dice básicamente que Freud y Skinner son idiotas. Skinner dice que Rogers y Freud y Rogers, las tres están totalmente en desacuerdo el uno con el otro. Y lo que los tres dicen está totalmente en desacuerdo con la Escritura. Entonces, ¿cómo voy a usar la verdad de ellos cuando ni ellos pueden determinar cuál es la verdad de ellos? Y si yo digo, bueno, entonces yo voy a escoger la verdad de Freud y yo voy a escoger la verdad de Rogers y yo voy a escoger la verdad de Skinner, entonces yo soy la autoridad ahora. Lo que tienes que entender es que los tres hombres que han influenciado la iglesia, los tres aborrecieron la iglesia, aborrecieron cristianismo y declararon guerra contra cristianismo. ¿Y ahora vas a usar casi todo lo que ellos dicen para ayudar a los hombres? Y también, solamente en los Estados Unidos, hay 300 diferentes interpretaciones entre los psicólogos de lo que es el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a usar lo que ellos dicen? Hasta una revista muy popular en Estados Unidos, secular, dijo una vez, psicología o brujería. ¿Por qué? Aunque se dice ciencia social, el problema no es ciencia, porque sus teorías no se basan en hechos, sino en opiniones y filosofías y teorías. Y la psicología, las teorías mayores de psicología cambian casi cada 3 años. ¿Voy a usar psicología? No. Voy a usar la Escritura. Nada más. Nada más. De la psicología han venido muchas de las maldades que están en la iglesia han venido de la psicología. Psicología cristiana. Si ustedes pueden encontrar los libros, yo puedo recomendar cualquier libro de J. Adams. J. Adams. A-D-A-M-S. Nosotros tenemos una Biblia y la Biblia es suficiente para curar al hombre que se arrepiente y cree. El hombre solo tiene un problema, es el pecado. Otro ejemplo que ya hemos usado, mira cómo interpretamos la Biblia a través de la psicología. Cristo dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros, por medio de la psicología, era una idea de Rogers y Skinner, que uno no puede amar a otro a menos que primero se ame a sí mismo. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros ahora usamos las palabras de Jesús, pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo básicamente, tú ya te amas, y te amas demasiado. Y si quieres saber el estándar que debes usar, por favor, ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. El hombre que comete suicidio no es porque tiene bajo autoestima.
Él tiene una estima bien alta. Él se estima a sí mismo más que a todos, más que a Dios. Él dice, Dios, no te voy a escuchar, yo voy a matarme, aunque tú dices que no. Yo me estimo, y estimo mi opinión más que tuya. Yo estimo a mí más que a mi esposa, porque cuando muero ella va a sufrir tanto, pero yo me estimo a mí más que a ella. Y yo estimo a mí más que a mis hijos que van a sufrir. Yo me estimo más que a mis amigos que van a sufrir. El problema del pecador no es una baja autoestima. El problema del pecador es que tiene una alta autoestima. Y necesita arrepentirse. El día de hoy tenemos una pregunta sumamente interesante y es la pregunta si la psicología y la consejería bíblica pueden coexistir. Esa es una pregunta que podría tomarnos el resto del mes. Sin duda. Así que vamos a ver cómo interactuamos. Vamos un poco más detrás a hablar de cosmovisión. Yo creo que si no entendemos la cosmovisión cristiana, no vamos a ser capaces de distinguir. Nosotros como cristianos tenemos una teología de redención. Hay una creación, hay una caída, hay una redención, hay una glorificación. Nosotros pasamos por la sangre de Cristo a ser salvados de nuestros pecados y entramos en un proceso de crecimiento que durará toda la vida hasta que Jesús vuelva o vayamos a su presencia, que se llama santificación progresiva. Y luego habrá un día de glorificación. A mí me gusta empezar por ahí porque es el distintivo. Cuando tú estás fuera de Cristo, no hay posibilidad de tú poder honrar a Dios. No tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Aunque quieras, no puedes honrar a Dios. Cuando conoces a Cristo y empieza la santificación progresiva, ahora tienes las dos posibilidades, que es un cristiano. Tú tienes capacidad de obedecer a Dios si quieres. Está el Espíritu Santo en ti, pero puedes pecar también y pecamos. Es un proceso creciente que se supone que el Espíritu Santo va ganando terreno en tu corazón, terreno, y tú empiezas a ceder en tu lucha para que Dios sea glorificado. Todo eso cubre la santificación progresiva. Habrá un día que se llama glorificación, que estaremos 100% santos. Aunque quieras pecar, no podrás, sino que seremos santos 100%. En lo que eso llega, estamos en el medio. Sí, santificación progresiva. La consejería bíblica, en esencia, es ayudarte en ese proceso de santificación. La consejería bíblica asume varias cosas. Uno, primero, una cosmovisión bíblica. Somos seres caídos en proceso de redención. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. El trabajo de la consejería bíblica no es hacerte sentir bien. El trabajo de la consejería bíblica es ayudarte en tu santificación. Eso muchas veces no coincide. Mi trabajo en el salón de consejería no es decirte lo que tú quieres oír, es decirte lo que necesitas oír. La santificación es un proceso doloroso. Muchas veces tú tienes que confrontar a una persona y no está a gusto con lo que le está diciendo, pero la verdad no es negociable. Entonces, la consejería bíblica viene como un recurso para ayudarte en tu proceso de ser más santo, más como Cristo. Las verdades están definidas en la palabra, tienes el Espíritu Santo que te guía. Todo eso son elementos cruciales de la consejería bíblica. Nosotros decimos, es un discípulo haciendo discípulo. Es un consejero que tiene el Espíritu Santo, entrenado con la palabra, a ayudar a otro cristiano que tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra. Lo que vengo es a sumarme a tu camino, vengo a ayudarte, vengo a decirte que hay esperanza, vengo a confrontarte con tus áreas de pecado que tú no quieres ceder, vengo a confrontar tu desobediencia, tu incredulidad. Si es desanimado, vengo a darte esperanza. La consejería bíblica opera en torno a una cosmovisión bíblica donde nos estamos santificando. En cambio, cuando hablamos de psicología, es totalmente subjetivo. La psicología trata con la conducta. Yo vengo y mi intención en esencia es hacerte sentir mejor. Entonces es muy relativo. Lo que puede ser verdad para John no es verdad para ti, Mateo. Entonces esto no hay verdad absoluta aquí. El psicólogo trabaja con tus emociones, te guía, pero un psicólogo puede decirte sin problema, no te conviene ese matrimonio, tú no eres feliz, deja eso. Entonces, ¿ves la diferencia? La consejería bíblica trabaja la transformación de tu corazón.
Aquí es no negociable. Yo no me invento como consejero la verdad está definida en Dios, Dios la inspira. Nosotros trabajamos con pecados bien definidos, nombrados en la palabra. Nosotros no nos basamos en emociones, nosotros nos basamos en hábitos. Nosotros creemos que si hay un cambio es porque tú cambias por dentro, no por fuera. Una ilustración que hacemos es, por ejemplo, una filtración en tu casa. Tú tienes una filtración en la sala de tu casa y la verdad que se ve fea, horrorosa. Tú tienes dos opciones. Tú vas y compras pintura y la vuelves a pintar la pared y está corregido. ¿Está resuelto o no está resuelto el problema? Bueno, depende. Porque a los 3 días la filtración está igualita. La solución que a nadie le gusta es hay que picar la pared. A veces la filtración no está ahí. Hay que buscarlo. Es muy sucio el trabajo. Pero es la única manera de resolver. Nosotros no pintamos paredes en consejería bíblica. Nosotros resolvemos la filtración. De hecho, yo le digo a la gente, nosotros tenemos problemas que no son complicados ni difíciles, son imposibles. Solo Dios puede cambiar. Otro aspecto es, la consejería bíblica descansa en la obra del Espíritu Santo. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. No hay, y es muy humillante. Porque muchas veces tú haces tu labor fielmente, traes los textos adecuados, pero es la soberanía de Dios que opera en la vida de cada gente. A veces yo le digo, cuando estoy entrenando consejeros, tenemos que ser humildes. Somos fichas en un ajedrez. No somos Jesucristo chiquito. Somos gente ordinarias que estamos tratando de ayudar, pero descansamos totalmente en la obra del Espíritu Santo. En cambio, cuando no existe ese Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios no es el centro del proceso, tú le puedes llamar a esa consejería como tú quieras, pero eso es una consejería bíblica. Mínimamente tienen que estar esos dos elementos esencialmente para llamar consejería. Entonces, el gran problema que enfrentamos hoy en día con la psicología es que no hay verdad absoluta. Es unas corrientes filosóficas. De hecho, específicamente con el área de la psicología, nuestro entendimiento es que no hay ciencia. Entonces, depende mucho de mis emociones, depende mucho del psicólogo, depende mucho de cuál es la meta que tú quieres en el momento. Y yo corro con tus emociones y es una terapia, un acompañamiento conductual que no tiene objetivos en sí mismo de Dios. Dios no está por ningún lado, no es tomado en cuenta. Entonces, son distintivos muy puntuales de los muchos que podemos señalar, donde decía hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Joe, tú has trabajado un poquito en estas áreas también. Sí. ¿Qué agregarías quizás a lo que nos dice Luis? En la licenciatura estuve estudiando en un seminario cristiano con enfoque en cosmovisiones y apologética. Recuerdo una materia de sociología. Acuérdense, estoy en un seminario. Sociología. Y hablábamos de la consejería cristiana. Yo tenía 2 años de creyente, estaba viendo, pero como decimos aquí en México, me sacó de onda que en el libro de texto estaba prestando legitimar que un hombre casado puede ir con una prostituta si es que es lo que necesita para despecharse. Y eso puede salvar su matrimonio. Y esto abajo debate si éticamente está bien o no. Podemos ver dónde nos llevan esas cosas. Ahora, como nos hablaba de cosmovisiones, brevemente resumiendo, con el naturalismo adoptado en el siglo XVIII y XIX, tenemos un desafío nuevamente a lo que es la metanarrativa de creación, caída y luego una esperanza escatológica. Y dentro del marco bíblico yo entiendo amar teología. Yo soy pecador, estoy en rebeldía con el Señor. A uno más de Hegel, de tesis, antítesis, síntesis, y luego Carlos Marx en el siglo XIX toma eso, pero lo cambia a algo materialista. Y lo que hizo, y eso tiene mucho que ver con la psicología, es que politizó toda la historia. Toda la historia es política. Entonces la religión tiene que ver con opresión política, opresión. Todo se basa en eso, en ese sistema.
Y luego Freud le sigue, y Freud es ateo. Y Freud concluye finalmente que somos animales y que el propósito de la vida es el sexo. Pero bajo sistemas de control hoy, autoridades como papá principalmente, y luego iglesia y Estado, hablan de esos rangos, ellos sin saber mucho, ellos lo que hacen es que forman lo que luego se llama el superego en ti, que tu id son tus impulsos, el verdadero tú, y el ego y luego el superego es lo que es forjado por las autoridades para que te sientes vergüenza y culpabilidad del verdadero tú y los deseos sexuales, porque ellos te imponen el bien y el mal, el diablito y el angelito, ¿no? Y así deduce a la religión a eso, a algo de control. Entonces no necesitamos ser salvos por pecados, sino hay que romper con los sistemas de autoridad que te están imponiendo eso. Y entonces una antropología de Freud es que somos animales evolucionados, y entonces cualquier cosa es de modificar comportamiento exterior, y lo que soy yo soy solamente el víctima de mi entorno. Y la amartiología bíblica o la antropología bíblica es que somos hechos de imagen y semejanza de Dios, no somos animales. Y el problema no es mi entorno, el problema es mi corazón. En la sociedad solamente es un conjunto de muchos como yo, pecadores, y si fuese el entorno, ¿por qué Adán cayó si su entorno fue el de Edén? Y ahora muchos dirán que han estudiado psicología, van a decir, no, es que la ciencia de Freud, las ideas de Freud se descartaron, no en su nivel de fundamento, no en ese nivel. Y luego la ética de Freud se adoptó en la escuela de Frankfurt en 1923, de antiautoridad, de romper con eso, y por ende las revoluciones sexuales. La revolución sexual, todo es para romper autoridad, formar un nuevo estado que enseña qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el sexo, qué es todo esto. Pues a largos ratos, eso fue muchos puntos rápidos, pero si en los cimientos se oponen, de hecho se oponen, no son dos opiniones, se oponen, uno representa un reino y el otro representa totalmente otro reino. ¿Cómo vamos a tratar de mezclarlos aquí arriba? Y en varios países en Latinoamérica he ido a iglesias que tienen un oficio de psicólogo de la iglesia, que ni está en el Nuevo Testamento, pero es un oficio de psicólogo de la iglesia. Y al hablar con una hermana en Colombia hace un par de años, ella fue la psicóloga de la iglesia y le invité a comer. Claro, su hermana, llevé un grupo. Y comiendo meta. ¿Y qué de este caso? No es porque sus padres, es porque con un bebé han visto estudios que si la mamá no llega después de que llora, por eso ya de adulto tiene. Oye, muy bien. Ok, en el día del gran juicio blanco, Dios dará los mismos argumentos que tú por cada pecado de cada persona. No serán juzgados, dice. Entonces, Entonces la psicología no le está ofreciendo una solución a su problema real. O sea, para resumir un poquito, creo lo que estás diciendo, hay estructuras de poder que presionan al individuo para que se conforme a lo que esas estructuras de poder definen como el bien y el mal. Pero realmente no es un bien y mal objetivo, es simplemente lo que le conviene a la estructura de poder. Entonces, la psicología, el rol de la psicología moderna es hacer que el hombre se sienta bien acerca de sí mismo. Eso es como lo entendemos. Exacto, cuando decimos subjetivismo es eso, justamente. No hay un parámetro eterno que rige las reglas de juego. Nosotros nos valemos por la palabra. Una pregunta interesante es cómo la iglesia resolvía eso hace 300 años, antes que surgieran toda esta filosofía. La palabra, es decir, tú tomas un texto como Efesios 4, que nosotros en el ámbito de consejería bíblica decimos es el tratado para mí más interesante de lo que incluye una transformación. Y no es muy complicado. El apóstol dice 3 cosas. Tú tienes que abandonar viejos hábitos, el viejo hombre, que no es viejo por edad, sino por hábitos pecaminosos.
tienes que abandonarlo. Tú no puedes cambiar si no aprendes a decir que no. No todo lo que me gusta es correcto. Entonces es bueno que cosas que te gusten sean negadas. Jamás la psicología va a hacer eso. Entonces el apóstol dice, tienes que abandonar tus viejos hábitos. Dice que no, lo otro renueva tu mente. Entonces, yo no solamente tengo que aprender a decir no, sino por qué no. Tengo que tener base. Y lo otro es, vístete de un nuevo hombre, nuevo hábito. Ahí está. Para tú cambiar, tienes que decir que no. Tienes que decir que sí a otras cosas y tienes que saber por qué. Y en el mismo texto, tú te sorprenderás que habla del hablar, el robar, gente de conflicto. Entonces, la Biblia es la prescripción divina para ayudarnos en un proceso de santificación. Nosotros no necesitamos nosotros hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Otro tema que hay que traer a una mesa como esta. Claro. Sí. Nosotros creemos que fue algo que los reformadores impulsaron con mucha pasión. La iglesia necesita entender que la Escritura es suficiente. La Escritura no se opone a la ciencia. La Escritura valida la ciencia a la luz de la palabra. Nosotros no eliminamos la ciencia. Por ejemplo, yo trabajo con neurólogos. Nosotros creemos que la Biblia es lo que sana. El consejo de Dios es lo que cambia. La ciencia entra cooperando con ese propósito. Entonces, yo creo que en una solución sabia debe haber participación, pero ciencia. Entiendo, no estamos hablando de filosofías. Dijiste hace un momento que la psicología no es ciencia. Yo creo que en términos técnicos hay una distinción. Por ejemplo, yo no veo la psicología como yo veo la psiquiatría. Hay ciencia en la psiquiatría. La psicología es más filosofías, como John hablaba. Son convicciones, conceptos de lo que yo pienso y cómo debe operar, pero eso no es ciencia. Yo creo en ciencia cuando tú puedes intervenir el cuerpo, cuando puedes facilitar un proceso. La psicología quiere decir el estudio del alma y el alma no es empírico. No puede pasar por razonamiento inductivo en el método científico porque es invisible en cuanto al mundo material. Exacto. Pero lo bueno es, como dice, de hacer la distinción, porque hoy día tantos dicen que es algo que debo tomar el medicamento, cuando realmente estamos viendo el efecto del pecado. No fuimos diseñados para pecar. Y mucho de la bipolaridad, mucho de esas cosas realmente no necesitan medicamentos, necesitan arrepentimiento y saber la ayuda de médicos cristianos con cosmovisión bíblica para saber, no, eso es algo del órgano, del cerebro. Sí, el punto que estaba dando el hermano es que si en la psicología han descartado la metanarrativa y han hecho que todo solamente es político y el bien y el mal son inventados para controlar a la gente en el sistema en poder actuar. Y la Biblia dice, no, hay un Dios santo y estamos pecando contra él, aunque somos hechos a su imagen. Lo veo muy imposible mezclar a los dos. La filosofía no sana el problema del corazón. Esa es la diferencia. Sí, el hecho de ser descriptivo, de haber observado distintas personalidades ayuda, pero no es prescriptivo. Exactamente, esa es una buena manera de ponerlo. Sí. En verdad, la iglesia tiene la respuesta. Yo creo que la gente está cansada afuera y anda buscando respuesta. La iglesia tiene la respuesta. No debemos tener miedo. La palabra de Dios da esperanza a un pecador. Yo creo que el principal problema que estamos viendo es una generación sin esperanza. La gente está probando en cosas que no están funcionando. Entonces yo creo que la iglesia local debe despertar a un llamado de decir, Dios nos ha puesto aquí para impactar alrededor. Pero yo percibo un temor en las iglesias, como no somos capaces de manejar problemas complejos. En verdad, nuestro principal problema es no tenemos a Dios en primer lugar. Porque nosotros vendemos la idea de que tenemos esperanza de vida eterna, pero a veces lo que exhibimos en el día a día no es algo como que inspire tal cosa. Y parte de eso es saber que Dios puede hacerlo. Yo no le tengo miedo a ningún problema si yo sé que Dios es parte de la solución. De hecho, cuando yo estoy en el salón de consejería, empezando la consejería, sobre todo en una primera sección,
yo le digo al aconsejado, mira, nosotros los dos estamos aquí, yo quiero aclararte algunas cosas. Primero, si Dios no viene y hace algo, estamos perdiendo el tiempo, porque yo no te puedo cambiar a ti. Lo segundo es, tú tienes que orar, porque si tú no oras y Dios no sensibiliza tu corazón, tú no vas a asimilar nada. Entonces es una manera de despertar conciencia. Todos dependemos de Dios. Ahora, yo no le tengo miedo al problema. Yo sé que Dios puede. Yo jamás en la vida me dedicaría a ser pastor de consejería si yo no creyera que Dios tiene respuesta. La palabra es suficiente. Yo he visto milagros en mi vida como pastor, gente desahuciadas en un vicio, y le he visto levantarse, sanarse con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es un milagro que está disponible para nosotros hoy. Cuando empezamos a dudar de la palabra o pensar que no es suficiente, pues realmente perdemos también la esperanza. Y ya no tenemos soluciones. Las únicas soluciones que tenemos son las soluciones de algún hombre que se imaginó muchas cosas, pero es completamente su propia opinión. Entonces tenemos esta palabra tan suficiente, inspirada, perfecta. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Esto me fue ilustrado la otra noche. Me es ilustrado de muchas maneras. Puedo pensar en muchas de ellas, pero esta realmente me pegó duro. Estaba sentado ahí en el auto, en la autopista, porque había autos golpeados por todos lados. Entonces simplemente estaba sentado ahí, con el motor apagado, esperando que algo pasara y escuchando la radio. Y en la estación salió un psicólogo cristiano que aconsejó en la estación cristiana local, y una dama llamó y les dijo, me gustaría hacerle una pregunta acerca de mi problema. Y ellos le respondieron en esos tonos muy sensibles que con frecuencia usan y dijeron, bueno, ciertamente nos gustaría ayudarle. ¿Cuál es su problema? Y ella dijo, soy una persona obsesionada con algo y tengo dos cosas por las que estoy obsesionada. Ella dijo, son la comida y el sexo. Y ella dijo, si no tengo deseo de comer, tengo deseo sexual. Y ella simplemente dijo, ¿sabe una cosa? Soy cristiana y no sé qué hacer con esto. Y su respuesta fue, bueno, dígame, cuando dice que tiene deseos sexuales, ¿qué quiere decir? Oh, ella dijo, simplemente me acuesto con todo mundo. Conozco a alguien y simplemente tengo esa necesidad. Y después vino la respuesta. Cuénteme de su padre. ¿Cómo es su relación con su padre? Oh, bueno, mi padre era pasivo. Él estaba ahí y tú sabes, lo amo, pero era pasivo. Ajá, sí. Ahora cuénteme de su relación con su madre. Amor-odio, exactamente lo que dijo. Amor-odio. Nos amamos, ella me ama, pero también hay antagonismo, ella es dominante, ella quiere controlar. Oh, sí, sí. Y ahora usted está viviendo sola, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Se da cuenta de que podría estar haciendo esto para castigar a su padre y a su madre por la manera en la que la han tratado a usted? La indiferencia de su padre porque él no le enseñó a usted la manera apropiada para que usted viviera y no le dio ninguna guía y ahora le está mostrando lo que usted piensa de eso y ahora está vengándose de su madre que trató de controlarlo a usted al vivir una vida fuera de control. Oh, bueno, nunca había pensado en eso. ¿Sabe una cosa? Lo que usted realmente necesita es, usted tiene que ser liberada de esas heridas causadas por sus padres. Y usted necesita terapia. Realmente necesita terapia. A lo cual respondió, he estado en terapia constante con una consejera cristiana por 1 año y no ha ayudado. Oh, dijo él, bueno, como puede ver, es como sacar carne del congelador. Esta fue la ilustración. Usted no solo la puede sacar y comérsela, toma mucho tiempo que se descongele. Y va a tomar mucho tiempo para que estos sentimientos se descongelen. Y ahí estaba yo solo sentado ahí en la autopista y pensando, basura. Y no sé lo que el hombre que estaba a mi lado pensó porque lo dije, creo 3 veces fuerte, basura. Dice usted, bueno, ¿qué le habrías dicho a esa mujer? Yo le habría dicho a esa mujer, porque no siento nada más que compasión. Yo le habría dicho, querida mujer, si estás viviendo una vida de fornicación constante, la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es mi gran temor que crees que eres cristiana, pero no lo eres, porque si eres cristiana tendrías un anhelo por servir al Señor Dios. Puedes tropezar y caer en pecado, todos lo hacemos, pero los deseos de tu vida serán los deseos de amor y afecto hacia Jesucristo. Entonces yo le habría dicho,
Me temo que no eres cristiana. Necesitas caer de rodillas y arrepentirte ante un Dios santo y rogarle a su Dios que en su gracia te perdone de tu pecado y te salve y te dé una nueva naturaleza que tiene hambre de Dios y sed de justicia. En segundo lugar, le habría dicho, si existiera alguna posibilidad remota de que eres cristiana, querida dama, más vale que caigas de rodillas y clames a Dios en arrepentimiento, no sea que Dios te mate por tu pecado continuo. Ruégale a Dios porque muestre su gracia y después necesitas meterte en la palabra y en la oración y quedarte ahí si es necesario durante semanas hasta que hayas identificado y sacado el pecado de tu alma. Y necesitas clamar por tener una relación continua e íntima con Jesucristo que sea tan rica y tan llena que el poder mismo de Cristo sea transferido a tu vida. Pero ese no es el mensaje popular en la actualidad. Ahora es santificación sin Cristo. Me entristece. ¿En dónde es que Pablo encontró la fortaleza para esto? Él dijo en el 3:10, a fin de conocerle, quiero poder de Él, quiero gozo en sufrimiento que viene de Él. En el capítulo 4, él sabía, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde van para encontrar fortaleza, amados? ¿A dónde van? Los cristianos están corriendo por todos lados, tratando de encontrar fortaleza en todo, excepto por una relación que se va incrementando en intimidad y profundidad con el Cristo viviente, cultivada en la oración, tiempo en la palabra y un afecto creciente por Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Puede un psicólogo restaurar el alma? ¿Puede un psicólogo alegrar un corazón? ¿Puede un psicólogo llegar a la zona más oscura de un hombre y traer luz? Vamos a empezar con unas frases de algunos terapeutas. Son frases de terapeutas, de psicoterapeutas. La primera es de Carl Jung, es ocultista y psicólogo transpersonal. Y Carl Jung dice esto, es de él esta frase, no es mía. Dice, ¿quién se mete en el terreno de quién? Las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel del sacerdote y esperan y demandan de él que les libre de su angustia. Es por esto que nosotros, los psicoterapeutas, debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. Mira lo que dijo un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta afirmó que la gente ve en ellos como un cura. ¿Por qué? Porque la psicología es moderna. No han habido psicólogos siempre. Es más, yo no sé si te hablarán de eso algún día, pero si tú vas a los principios, una manera de tratar la cabeza era con electroshock. Alguien venía con problemas, mira, unos calambrazos y te reseteo. Ahora es diferente, pero es una ciencia moderna. Han ido haciendo experimentos. Ahora, si es una ciencia moderna que tiene unos cuantos años, ¿quién trataba la ansiedad antes? ¿Dónde iba la gente con angustia? ¿Dónde iba la gente con pena? ¿Dónde iba la gente con depresión cuando no había psicólogos? Y la frase de este psicoterapeuta lo responde. Antiguamente la gente iba a un sacerdote, a una figura religiosa, porque en la mente de las personas era problema físico, el médico, problema interno, religioso, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con algo que los hombres no llegan a ver. Pero cuando entra la psicología, se empieza a desplazar al teólogo, al sacerdote, y se empieza a ir al psicólogo en busca de respuestas. Tanto es así que algunos, de manera muy equivocada, dicen esta frase: lo físico para el médico, lo espiritual para el pastor y el alma para el psicólogo. Y eso es una manera muy equivocada de entender tu propia naturaleza.
Vamos a ver otra frase. Esta frase es de Roger Mills, un psicólogo también. Dice, ¿hay una psicología o muchas psicologías? El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas hay. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida o incluso del karma de vidas pasadas. Esto no es un enemigo de la psicología, porque si esto lo dijera yo, alguien diría, ¿no ves? Es que a ti no te gusta la psicología. Esto es un psicólogo que mirando la psicología dice, aquí hay cada uno con su manera de ver las cosas, de entender al hombre, de entender el origen de los problemas. Unos te dirán, no, eso es tu infancia. Otros te dirán, no, tiene que ver con el karma, con una vida pasada, con las estrellas. Tiene que ver con que eres Géminis, por eso eres antipático, porque si fueras Tauro serías súper buena gente. Pero como eres Piscis, no eres de fiar. Entonces, eso es real. Mira qué dice otro psicoterapeuta. Kilpatrick dice así. Dicen, pero ¿no pueden ir de la mano la psicología y la fe? Dice, la psicología y la religión son creencias que compiten y mantienen seriamente un juego de valores. Lógicamente se tendrá que rechazar. No, si se mantiene seriamente un juego de valores, lógicamente se tendrá que rechazar al otro. En este caso, mira lo que dice. No pueden ir de la mano porque compiten. ¿Por qué? Porque la psicología ve al hombre de una manera diferente al cristianismo. Porque la psicología entiende el corazón del hombre diferente al cristianismo. Porque la psicología entiende la culpa diferente al cristianismo. Porque la psicología entiende la depresión diferente al cristianismo. Porque la psicología entiende lo que es pecado diferente al cristianismo. Y por lo tanto no podemos juntar dos cosas que dicen cosas totalmente distintas. La Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos escribe esto. Entonces, ¿existe o no la psicología cristiana? A menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y encontramos difícil dar una respuesta, puesto que no sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos que somos psicólogos, pero por el momento no hay psicología cristiana aceptable que sea notablemente diferente de la psicología no cristiana. Es difícil suponer que trabajamos de una manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos, puesto que no hay una teoría aceptable, un modelo de investigar o una metodología de tratamiento que sea distintivamente cristiana. Porque hay mucha gente hoy que habla de eso, psicología cristiana. Y la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos dijo, no existe eso. No porque yo sea cristiano, mi profesión se vuelve cristiana. No, yo soy psicólogo, pues ahora hago psicología cristiana. Así que no hay como tal una psicología cristiana. Vernon McGee, un maestro, dijo, entonces, ¿qué es eso de la psicología cristiana? La respuesta es fuerte. Dice, la llamada psicología cristiana no es sino psicología secular vestida de tópicos píos y retórica religiosa. Es decir, te voy a decir lo mismo que el otro psicólogo, pero le voy a añadir pero confía en Dios, ten fe. Y como le meto un ten fe por ahí y le meto un confía en Dios, ya es psicología cristiana. No, me has dicho exactamente lo mismo, solo que has puesto como... Es como la gente que dice, voy a hacer una música cristiana. ¿Cómo es? Voy a cantar lo que sea y menciono a Jesús. Ya está, lo vuelvo alabanza. No funciona de esta manera. Mira esta pequeña tabla. Las psicoterapias, cuando se trata del problema, ellos ven los síntomas. La consejería bíblica ve que el problema está en el corazón. Nosotros no pensamos que el problema está fuera. Por ejemplo, una persona depresiva, el problema no está en su tristeza. El problema está en su corazón.
El cambio. ¿Dónde cree la psicoterapia que tiene que darse el cambio? En el contexto. Cambia tu contexto y cambiará tu estado de ánimo. Huye de esa relación tóxica. Abandona ese lugar. Hazte un viaje. Desconecta. Cambia de iglesia, cambia de aires y volverás a estar feliz. Pero ¿dónde ve la consejería que debe darse el cambio? En nosotros. Y yo no puedo esperar que todo sea agradable para que yo esté bien. Yo voy a convivir con situaciones tensas, con gente que estará días amargado, y yo no puedo depender de estar bien si todo mi contexto está bien. Yo tengo que ser capaz de estar bien, de tener paz, aunque el contexto se me tuerza un día o esté extraño. Yo tengo que tener paz conviviendo con gente perturbada. Yo no puedo solo relacionarme con gente pacífica para tener paz. Yo tengo que tener paz con gente perturbada. Pero el psicólogo te va a decir, el problema de lo que está pasando en ti es el jefe. El consejero te va a decir, el problema es tu corazón. Porque nadie andó con tanta gente perturbada a su alrededor como Jesús y no lo sacaron de sus casillas. ¿Cuál es la meta de la psicoterapia? Que te sientas mejor. ¿Y por qué este curso es importante? Porque tristemente muchos cristianos cuando van a aconsejar a un hermano, lo que quieren es ver al hermano al final dejar de llorar y sonreír y decir, soy un excelente consejero, porque el hermano se fue sonriendo a casa. Pero eso no es señal de que has hecho un buen trabajo, porque tu finalidad no es que se sienta mejor, tu finalidad es que sea más santo. Y a veces hay que confrontar. A veces vienen a hablar contigo, triste, estoy fatal, tengo un problema en el matrimonio, y tú le dices, es que mira tu corazón lleno de rabia, de orgullo, ¿cómo vas a tener un buen matrimonio? No, pero es que mi mujer, no, ni mujer ni mujer. Tú mira tu corazón, sale peor. Dice, no, vino aquí, me voy peor, pero se va a ir para luchar con su corazón, para luchar con su orgullo, y ahí vamos a empezar a tratar el problema. No queremos un hombre que salga diciendo, no soy tan mala gente, tengo que hablar con mi mujer y decirle que es verdad, que el pastor me ha hecho ver que el problema es ella. Que si ella fuera mejor, yo sería un mejor marido y sería feliz. Eso es lo que pretende la psicoterapia, que el paciente se sienta bien. La consejería pretende que el hermano sea más santo. Entonces, ¿quién es el único que puede llegar al corazón? ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón de una persona? El salmista, en el Salmo 51 y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista es claro. Necesita un corazón limpio, necesita un corazón recto. Solo uno puede. Dios. Solo Dios puede cambiar mi corazón. Permítanme comenzar con una cita de John MacArthur. Las suposiciones exactas de la psicología incluyen que la naturaleza humana es básicamente buena. Las personas tienen las respuestas a sus problemas dentro de ello. La clave para comprender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en algún lugar de su pasado. Los problemas individuales son el resultado de lo que alguien más les ha hecho. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Los problemas arraigados solo pueden ser resueltos por consejeros profesionales utilizando terapia. Las escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para resolver ciertos tipos de problemas. El problema es la raíz. Estas cosas provienen de una perspectiva humanista, por lo que llegan a conclusiones que entran en conflicto con las escrituras. Y como creyentes, cuando eso sucede en ese ámbito, necesitamos detenernos y decir, espera un momento, necesitamos ir a lo que dice la palabra de Dios. Para tal vez aportar contexto o antecedentes, la psicología comenzó desde una base de verdad última, pero ha progresado de tal manera que el DSM, que es como el libro de la psicología, es el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Está diseñado y alienta a los terapeutas a ayudarte a dirigir tu propia vida. Y de hecho, los terapeutas tomarán un juramento de que no permitirán que sus propias morales o creencias religiosas interfieran con los objetivos del paciente. Quiero ver qué piensas acerca de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ves un lugar donde la psicología
choque con la filosofía o pueda venir desde un ángulo filosófico y luego choque con las escrituras? Creo que es un choque total. La psicología moderna ejemplifica al hombre sabio mundanamente, la sabiduría de este mundo. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dios dice, pondré mi bendición sobre ti si no escuchas esa sabiduría mundana, porque es una colisión total con lo que dicen las escrituras. Y aquí está el gran choque de frente. La psicología moderna dice que el hombre es un producto de su entorno, no es malo, no hagas que se sienta culpable. Y la Biblia dice exactamente lo contrario, dice que el hombre es malo por naturaleza, ese es su gran problema, y lo que sucede es que te da lo que son las prisiones modernas, en lugar de ser un lugar de castigo, son un lugar de rehabilitación para alguien que cometió un crimen. Pero no fue su culpa. Todo sucedió por su entorno y deben ser compadecidos en lugar de castigados. ¿Qué le dirías a alguien que dice, sigo lidiando con pensamientos inquietantes de mi pasado, sigo lidiando con cosas de mi infancia y las he guardado en secreto, no he hablado con nadie al respecto? ¿Qué aconsejarías? Diría que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice, olvidando lo que queda atrás, confiesa y abandónalos. Si siguen regresando, probablemente sea espiritual. Lo que hago cuando me persiguen cosas que no quiero, incluso si es una canción tonta que no quiero que siga volviendo a mi mente, es crear una oración muy, muy positiva de, Señor, dame sabiduría, abre puertas, permíteme alcanzar a los perdidos, envía avivamiento a esta tierra. Cada vez que esos pensamientos negativos vienen, oro esa oración positiva. Si sigues siendo perseguido por pensamientos negativos, estás luchando una batalla espiritual.